Saludos a todos mis amigos y mis amigas de esta plataforma Tomás Aquino Mundial. Él, le decían el verdugo, participó en la primera incursión de invasión en el 2014 a Ucrania. Famoso por su masacre. Se le vinculaba a la masacre del Donbass. Era famoso por masacrar. Un francotirador ucraniano el día 5 terminó con la vida de este verdugo. De este verdugo terrible. Y comparto con ustedes un informe de Infobae.com sobre las andanzas de este señor en vida, que lógicamente un francotirador de Ucrania le puso punto final a sus diabluras contra el pueblo ucraniano. Escuchen. Un sanguinario mercenario ruso que se hizo conocido por la matanza de prisioneros de guerra y civiles en el Donbass murió en combate en Ucrania. Vladimir Andonov, de 44 años, combatiente del grupo Wagner, fue abatido por un francotirador cerca de Kharkiv durante una misión de reconocimiento el 5 de junio, según medios de comunicación rusos. Andonov era conocido por los rusos como Vaca o el voluntario de Buriatia por la región de la que procedía, mientras que los ucranianos lo llamaban el verdugo por las masacres en las que participó durante la primera invasión rusa del país en 2014. Su muerte fue confirmada por Zamban Zamsozanaev, jefe de la región de la que procedía Andonov, en declaraciones al periódico ruso Moskovsky Komsomolets. Andonov sirvió en el ejército regular ruso desde 1997 hasta 2005, cuando se trasladó a la ciudad de Ulan-Ude, donde estudió en una escuela de enseñanza. Abandonó la escuela antes de terminar sus estudios y consiguió un trabajo en el comercio. Luego se sumó como voluntario para ir a Ucrania y unirse a los combates en 2014. Andonov fue reclutado en la compañía de fuerzas especiales Olkon que luchaba en el Donbass, y participó en la batalla de Debaltseve a principios de 2015, una de las últimas grandes batallas de la guerra inicial. Ucrania lo acusa de haber participado en la masacre de prisioneros de guerra en la ciudad de Lokvilovo tras la batalla, y de haber matado a civiles en otros lugares del Donbass. Andonov permaneció en Ucrania en el frente incluso después de que la guerra a gran escala finalizara con la firma de los acuerdos de Minsk de 2015, antes de regresar a su región natal en 2017. A finales de ese año desapareció, borrando todos sus rastros en Internet. Durante los años siguientes se creyó que luchaba como parte de las unidades de Wagner desplegadas en Siria y Libia. Los mercenarios de Wagner se han ganado una reputación sanguinaria por librar batallas que los militares regulares de Rusia no pueden, participando en masacres, torturas y asesinatos indiscriminados. Andonov fue entonces redistribuido a Ucrania tras la orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de volver a invadir el país. Información tomada del periódico Infobae.com. Un descarado y vulgar asesino de guerra, sin contemplación, un carnicero que ha terminado sus andanzas gracias a la efectividad de un francotirador ucraniano, en vista de que le habían dado seguimiento a este hombre terrible que se la gozaba con masacrar principalmente a civiles. Ha caído el llamado verdugo, bien reconocido por su brutalidad contra los civiles
desde el 2014 y que regresó de nuevo en esta segunda ocasión a Ucrania para seguir haciendo de la suya. Pero el 5 de este mes, un eficiente y experto francotirador ucraniano ha terminado con sus andanzas criminales, las andanzas criminales del llamado verdugo por la sociedad ucraniana. Ya no podrá seguir asesinando ni torturando civiles. Ya no podrá seguir cobrando vidas inocentes en Ucrania. Un ucraniano patriota ha terminado las andanzas del verdugo. Porque hay muchos verdugos que se han trasladado a Ucrania a disfrutar del placer de terminar con la vida de civiles, de terminar con la vida de prisioneros ucranianos capturados con vida, de dedicarse a la captura, de gente inocente y de gozarse su masacre. Por eso, muchos de este tipo de criminales, entonces hay un equipo de expertos ucranianos, militares francotiradores, que están rastreando este tipo de asesinos que están en su territorio masacrando y matando personas inocentes. Por eso, no ha sido él el primero. Han caído varios reconocidos mercenarios que se fueron a masacrar al pueblo ucraniano. Y que los ucranianos están preparados para seguir enfrentando este tipo de asesino. Terminó para felicidad de los inocentes. Terminaron las andanzas del verdugo que disfrutaba sus torturas. Y qué bien, ya no volverá a torturar. Hasta el próximo video.